Lectura correspondiente a la campaña Espiritualidad emocionalmente sana por parte de la Iglesia de Cristo /Centro. Capítulo 1. El estudiante escéptico. ¿Dónde debemos buscar respuestas a las preguntas más importantes de la vida? El primer encuentro con Jesús que quiero que analicemos es el ejemplo sutil pero poderoso del estudiante escéptico. Este encuentro aborda tal vez la pregunta más fundamental de la vida. ¿Dónde debemos buscar respuestas a las preguntas importantes de la vida y dónde no debemos buscarlas? Así que este relato se dirige a aquellos que son escépticos ante el cristianismo, así como a los cristianos que enfrentan escepticismo por parte de los incrédulos. Este encuentro sucede justo después de lo que se ha denominado el prólogo del libro de Juan. Luc Ferry, el filósofo francés, observa que este prólogo fue uno de los puntos trascendentales en la historia del pensamiento. Los griegos creían que el universo tenía un orden racional y moral, y a este orden de la naturaleza lo llamaban el logos. Para los griegos, el significado de la vida consistía en contemplar y discernir este orden en el mundo, y definían la vida bien vivida como aquella que se conformaba a dicha tarea. Juan, el escritor del Evangelio, toma prestado de forma deliberada el término filosófico griego logos y dice esto sobre Jesús: en el principio ya existía el verbo, logos, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Juan 1:1 al 3 y versículo 14. Esta declaración cayó como un relámpago en el mundo de los filósofos de antaño, tal como los filósofos griegos, y contrario a muchos contemporáneos, Juan afirma que existía un telos, es decir, un propósito para nuestras vidas, algo para lo cual fuimos creados, algo que debemos reconocer y honrar para poder vivir bien y con libertad. Juan asevera que el mundo no es solo un producto de fuerzas ciegas y aleatorias. Su historia no es un cuento contado por un idiota, lleno de ruidos y enojo, que no significa nada. Y luego Juan insiste en que el significado de la vida no es un principio u otra estructura racional abstracta, sino una persona, un ser humano que anduvo en la tierra. Cuando observa Ferry, esta declaración fue interpretada por los filósofos como una locura, pero también condujo a una revolución. Si el cristianismo era cierto, la vida bien vivida no se encontraba principalmente en la contemplación filosófica o en la búsqueda intelectual, lo que dejaría fuera a casi todas las personas del mundo. En cambio, la vida bien vivida se encontraba en la relación con una persona, una relación que estaba disponible para cualquiera, donde sea, de cualquier trasfondo. Para demostrarnos inmediatamente cómo funcionaba esto en la vida real, Juan aterriza esta idea al mostrarnos a Jesús interactuando con un grupo de estudiantes. En los tiempos de Jesús no había universidades. Si querías ser un estudiante necesitabas adherirte a un maestro. Había muchos maestros espirituales y muchos los seguían y se convertían en sus estudiantes, también llamados discípulos. Tal vez el maestro más radical y retador de estos tiempos era Juan el Bautista. Juan era muy popular, con muchos seguidores y un buen número de estudiantes dedicados. La historia ha registrado a alguno de ellos: Andrés, quien tenía un hermano, Pedro, y Felipe, quien trajo a su amigo Natanael. Algunos de los estudiantes ya creían lo que su maestro decía sobre el Mesías venidero, al que Juan llamaba el Cordero de Dios. Juan 1:29. Pero algunos de ellos eran escépticos. Natanael era uno de los estudiantes escépticos hasta que tuvo
un encuentro con Jesús. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: «Sígueme». Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Escribió Moisés en la ley, y de quien escribieron los profetas». «¿De Nazaret?», replicó Natanael. «¿Acaso de allí puede salir algo bueno?». «Ven a ver», le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: «Aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad». «¿De dónde me conoces?», le preguntó Natanael. «Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto». «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel», declaró Natanael. «¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas». Y añadió: «Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Juan 1:43 al 51. Primero, quiero que notemos el problema de Natanael. Natanael por lo menos era un presuntuoso intelectual y tal vez hasta un intolerante. Felipe viene a él y le dice: «Quiero que conozcas a este nuevo rabí. Tiene respuestas a las grandes preguntas de nuestros tiempos y es de Nazaret». Natanael responde: «¿Nazaret?». Todos en Jerusalén menospreciaban a las personas de Galilea. Esta clase de actitud es característica de la humanidad. Algunos siempre han menospreciado a otros solo por ser parte del lado equivocado. ¿Y cómo responden los menospreciados ante esto? Buscan a otras personas a las que ellos puedan menospreciar. Y así, vez tras vez, hasta que se forma un ciclo sin fin. Aunque Natanael no era de Jerusalén, sino de una parte de Galilea, sentía que podía menospreciar Nazaret, que era considerado un lugar todavía peor y primitivo en la región de Galilea. Siempre existen las personas correctas, las personas adecuadas, las personas inteligentes, y luego están, en voz baja, aquellos otros. Y la forma en que te identificas con las personas correctas, inteligentes y adecuadas es reaccionando con desdén cuando las personas y los lugares equivocados son mencionados. Tomado del libro Encuentros con Jesús de Timothy Keller, editorial Poema Publicaciones.